Bienvenidos de nuevo a Tenidos Cars, fanáticos del motor. Hoy tenemos en POV un coche súper interesante, exótico, mega sport, extremadamente caro, motor aspirado, se llama Lamborghini Tecnica 2023-2024. Y hoy en el vídeo de reacción de Tenidos Cars, este coche está conducido por Automan TV. Te ruego que te suscribas al canal de Automan TV porque tiene unos vídeos extraordinarios hechos en formato POV y todo tipo de vídeos de sonido de coche, de velocidad máxima, un montón de cositas. Te voy a dejar el link del vídeo original abajo en la descripción y vamos a darle a play porque este coche me parece súper mega interesante. Es nuevo, es tecnología Lamborghini. Vamos a ver lo rápido que es, lo bueno que es, si vale la pena o no vale la pena gastarse tanto dinero en un coche exótico para todos aquellos que tienen el dinero o para todos aquellos que van a ganar a la lotería y se va a comprar un coche como este. Así que le vamos a dar al play. Oh, oh, sí, se escucha bien. Tiene buen sonido el coche, se ve que ahí sí que lo tiene muy bien trabajado. Escuchar esto. Oh, madre mía, cómo suena. Wow. So, hello. Y vamos a pasar ahora a que nos va a describir un poquito más Automan TV, el coche y sus prestaciones. Se trata de un tracción traseras, fanáticos míos, y muchos detalles no están prácticamente hechos en esta Lamborghini, pero también otros detalles sí que importan un montón. Vamos a verlo, cómo acelera este coche, cómo funciona realmente ese motor aspirado de Lamborghini, que es... Ahí veo lo que está poniendo, 0-280 km por hora en top speed. Bueno, este tipo de coche siempre Lamborghini va limitando, le va poniendo un límite, pero... eh, sobrepasa el límite. Este coche te hace 330, 350 garantizado, 100%, estoy súper seguro de serie, ¿ok? Que este coche es muy, muy, muy bueno. Así que vamos a pasar directamente a ver qué es lo que nos cuenta. Hello, everybody. Special day. It's Lambo Day. We are driving again the Huracan Technica, but today on the open Autobahn. Déjamelo saber si de verdad te gastarías tanto dinero. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué es lo que te gusta de Lamborghini y qué es lo que no te gusta de Lamborghini? También me lo puedes escribir abajo, puedes dejar tu opinión y... ¿Qué detalles? Tiene un montón de detalles. En amarillo, también la costura de los asientos y por ahí en el cockpit no está nada mal. El volante también, y si la costura se ve que tiene un par de extras este coche interesantes. Se le ve guapo, de todas formas, se le ve guapo. No es mi color favorito, digamos así, el amarillo, pero es exótico. Es un amarillo, no sé, muy brillante, no es un amarillo mate. Y dependiendo, yo creo que puede ser que sea con efecto perla, no sé, vamos a verlo. In a nice weather surrounding of Germany in September. Y está mucho mejor en este caso esta pantalla, que lo tienes todo ahí táctil, que como lo tenía antes Lamborghini, que eran solamente botones, que tenías que darlo para arriba, para abajo y todo eso. La táctil es mucho más fácil. Wow, se le ve guapete. Vamos a verlo. También me gustaría saber, no sé si has visto el último vídeo que hice de reacción también del R8 2023 de Automan TV. También hice una reacción sobre ese coche, que es también un coche muy performante, tracción trasera como ese en este caso, y cuesta un poquito menos. Este es un poquito más caro. Vamos a verlo. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
We will use the race box over there to see how fast the car goes. First of all, of course, on the country road, 0 to 100, and then later on 100 to 200. Yes, this is the LP642. De 0 a 100 lo vamos a ver y de 100 a 200 lo rápido que es. La tecnología de Lamborghini en 2023 está por encima, pero está jugando en la liga de los Ferraris, de los 812 Superfast, que es mucho más caro, ¿vale? Pero es que tiene el Ferrari tiene dos, en este caso por parte de Lamborghini tiene dos coches que son muy fuertes, que es el Huracán Técnica, ¿ok? Y luego está el Huracán STO, ¿vale? Son coches muy, muy, muy potentes. Lo tiene el 812 Superfast. Como no sé si has visto el vídeo también, te lo voy a dejar al final, es un vídeo de reacción que hice de Autotop en él. En ese caso, entonces, claro, estamos hablando de dos coches que son parecidos, tracción trasera, muchos caballos y vamos a verlo, estoy esperando ya a ver. Which means it's rear-wheel drive, puts off. Decirme algo de este look porque yo me estoy quedando flipado directamente. Por lo que estoy viendo por aquí está todo el frontal modificado, las tomas de aire, por el lateral también que entra para enfriar los discos de frenos y todo eso. Se le ve guapo, y desde 220.000 euros en Alemania este coche está configurable. O sea, es mucho dinero, es muchísimo dinero. Configurable desde este precio, yo no sé, acabarás en 280, 300.000 euros con el coche para dejarlo súper mega guapo. Combinación en este caso del amarillo y negro también se le ve guapo. Pero 280.000 euros es muy... 280.000 euros, digamos que el coche ya lo tienes completo, es mucho dinero. Se le ve muy guapo, es que en vivo también es mega grande. Y ahora que lo estoy viendo, no sé si me quedaría con el performante, me quedaría con esta tracción trasera, pero se le ve guapo, con esos tubos de escape, madre mía, que son así de gordos. Sonido muy bueno y vamos a verlo vamos a pasar un poquito más para adelante para ver directamente el top speed, lo rápido que va de 0 a 100, porque eso es donde ahí ves la tecnología, todo lo que han puesto los diseñadores, los del departamento del motor y todo eso, o sea, la construcción, el chasis, todo ahí sí que lo vas a ver en los resultados. Y aquí nos está ya llevando directamente, Automan TV nos está llevando en la primera prueba de launch. Vamos a darle a play. As a warm. 3.5. Bueno, yo creo que habían declarado, si no me equivoco, 3.2. No está mal, aún así es súper rápido, es ¡pum! Directamente, va al instante, o sea, wow. Oh my goodness, lots of wheel spin, 3.5 seconds. I think we can do better than that. También hace parte del Lamborghini, de la tecnología del Lamborghini. Miraros en la potencia que tiene, 650 caballos, 550 Nm más o menos. Y este coche está ahí, y responde súper bien este coche. Daros cuenta de que mueve nada, milímetros del volante. Es que es ¡pum! Directamente ahí, se le ve, wow, 3.4 sacó en este segundo intento. Second try, 3.48. Wow. 3.37, es un buen tiempo, es muy rápido, también influye, como todos los coches,
el estado de la carretera, el estado de los neumáticos, los calientes que están y el agarre que podrá tener sobre el asfalto, pero se le ve, wow, de madre, se le ve súper bien. Y ahí sí que el amarillo como lo estoy viendo en la pantalla, ¿no? Sé que diría yo, si me lo hubiera comprado en verde o en un rojo, a mí no me convence, a mí personalmente, a nivel personal, el amarillo no me encaja del todo en este coche. Hubiera preferido otro color. Negro de todas formas no queda bien, blanco no queda bien. En este coche tiene que ser un coche, no sé. Si lo hubiera pintado en adrenalina grau, en adrenalina grun, como tuve el Abarth, yo creo que hubiera quedado súper bien el color. Hubiera pegado con el negro, pero madre mía. Third try, 3.3 something seconds. I have to admit it was a bit of downhill, but nevertheless, I think with that we will head out onto the Autobahn, see how fast this car goes. Vamos a verlo en Autobahn de 100 a 200. Os vuelvo a repetir, no pierde nada de tracción. He pensado que hubiera tenido más intentos de, digamos así, de culear, ¿no? De que se mueva el coche de izquierda a derecha, pero se le ve perfecto. Oh, tengo ganas de verlo en Autobahn. Le voy a dar a play. 100 to 200. Mirar el tiempo ahí en la pantalla. 6-1. 250 es que pillan nada. 250 es nada para este coche. 6.1 seconds, 100 to 200. Es brutal. Es simplemente Boy, brutal. that is fast and it is emotional. Wow. El sonido es. ¿Dónde vamos? ¡Wow! 240, madre mía. 260, 270. ¡Buah! No, hombre, no. Vamos a pararlo. No, hombre, no. Es que es mucha velocidad. Yo creo que este video necesitas Autobahn, necesitas mucho más espacio. Hay un poco de tráfico ahí. Está jodiendo el video. Lo siento mucho. Pero, ¡oh, qué velocidad! ¡Qué brutal, tío! Y daros cuenta que no tiene turbo, ya directamente el coche, todo el aire que está fuera lo traga para adentro en el motor y va empujando el coche. Es maravilloso, tío. Es la sensación única que te puede dar este coche. O sea, ¡buah! Brutal. 280k. Y el Ferrari 812 Superfast. Que vale ya 300k plus, yo creo, más o menos. Pero es. El coche más próximo, más barato sería el R8, que estaría por debajo de este Lamborghini, pero cambia mucho mejor esta Lamborghini que el R8. In this beautiful evening sunlight, the sun has just gone down. We have done the last clips also for a potentially upcoming Pure Sound video. I think we managed to do some good times. 3.3, 3.4 was the best number we could achieve on let's say normal road. Sacaron 3,3 más o menos, ¿ok? 3.2. Es que hay diferencia de unos segundos que ahí no hay gran cosa. O sea, nadie, no creo que se compre un coche para decir exactamente los segundos. No creo que haya alguien que sea tan maniático. De todas formas, muchas gracias por ver Deniros Cars y su reacción a este coche que es perfecto, es la perfección en la autopista Lamborghini Técnica 2023-2024, un motor aspirado, uno de los mejores de Lamborghini. Gracias, te va a dejar el link al final y suscríbete a Deniros Cars para ver más reacciones de coches nuevos, antiguos y clásicos, todo tipo de coche. Así que gracias por verme hasta el final, dale a like si te ha gustado el video, nos vemos, chao.